La llenura va de la mano con la obediencia. Ahora, el primer paso para la llenura es obedecer, hacerle caso al Señor, creer, convertirse y comenzar a obedecer. Entonces, cuando Él dice que hay que abandonar el mal, dice que hemos sido creados según Dios, ¿no es cierto? Y luego dice que hay que vestirnos de ese hombre nuevo, vestido del hombre nuevo, hecho, ¿sí? Conforme a la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas: justicia, santidad y verdad. ¿Cuánta de la gente que participa en las iglesias está vestida de la justicia y de la santidad de la verdad? El problema que nosotros tenemos en la actualidad es la sobredimensión de la gracia, ¿no? Ya un teólogo de la década del 40, Dietrich Bonhoeffer, hablaba de la gracia barata, ¿no? De cómo todo el cristianismo se había deformado porque pensaba que se podía pecar, vivir mal, y la gracia es gracia barata. No, le hablaba de un costo que le costó a Cristo y una gracia que es demasiado cara como para estarla pisoteando. Entonces, el problema que surge de eso es que la gente no quiere andar en la verdad, sigue cometiendo injusticia con Dios y no quiere ser santo. ¿Cómo están, queridos amigos? Dios los bendiga en este tiempo. Los saludamos aquí desde el programa Diálogos con todo el equipo. Estamos aquí reunidos para una vez más hablar acerca de las cosas del Señor, de la palabra y de lo que nos enseña, buscando la verdad que nos va a hacer libres en esta oportunidad. Y como siempre estamos con el pastor Rachumín. Pastor, buenas, su saludo por favor. Qué bueno estar juntos de nuevo. Esperamos que sigan creciendo en el Señor hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, porque esa es la meta. No mirar a nadie, hay que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pero a la vez es el modelo perfecto del hombre nuevo. Pastor, estábamos hablando acerca del pecado, del espíritu del hombre que está muerto en la naturaleza porque está desconectado de Dios. Y cuando hablamos de estas cosas, Pablo nos habla tanto en Colosenses como en Efesios de que nosotros tenemos que dejar de lado todas estas cosas, tenemos que renovar nuestro pensamiento en el pensamiento de Cristo, pero él nos menciona algo muy especial. En el programa anterior hablábamos de que nosotros teníamos que llenar nuestro espíritu del Espíritu Santo. ¿A eso se refiere cuando Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, habla de vestidos y revestidos? Buena la pregunta, porque diera la impresión que cuando le habla a los Efesios estaría diciendo eso. Curiosamente, la llenura del Espíritu es el momento inicial de toda la vida cristiana. Perdón, lo paro yo un ratito. La llenura en el Espíritu, como se conceptúa en la enseñanza de la iglesia actual, se da en el tiempo, o sea, hay que buscar la llenura. ¿Es eso cierto o como usted dice, es Ya, la es etapa? que la llenura va de la mano con la obediencia. Ya. Ahora, el primer paso para la llenura es obedecer, hacerle caso al Señor, creer, convertirse y comenzar a obedecer. Ya. Entonces, eso es como que todo el tiempo el Espíritu Santo comienza a generar la vida nueva. Pero ¿cuál es la vida nueva? Porque lo que está diciendo en los pasajes que tú has mencionado, está hablando de vestirse de Dios. O sea, zambulirse en la vida de Dios. Porque la idea de vestidos en Efesios y revestidos en Colosenses es un mismo verbo que tiene que ver con zambullirse. Es decir, ponerte la vestidura completa como la del buzo que hemos dicho en algún momento y no te la sacas ya. Entras a la vida nueva. Eso es una... A ver, no es lo mismo, y vuelvo a repetir, no es lo mismo, y una vez más, no es lo mismo que el bautismo, que los bautismos, pero también es la idea de zambullirse. La diferencia es que aquí te vistes. Ya. En la otra tú quedas bajo el agua o bajo la influencia de. En esto tú quedas vestido de, zambullido en la vida de Dios. Es permanente. Es permanente. Entonces, cuando Él dice que hay que abandonar el mal, dice que hemos sido creados según Dios, ¿no es cierto? Y luego dice que hay que vestirnos de ese hombre nuevo, vestido del hombre nuevo, hecho, ¿sí? Conforme a la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas: justicia, santidad y verdad. ¿Ok? Ahora, el problema común es que la gente no entiende que es el nombre nuevo, y encima de eso, cuánta de la gente que participa en las iglesias está vestida de la justicia y de la santidad de la verdad.
de esa verdad que es justa, de esa verdad que es santa, de esa verdad que tiene que ver no con una idea, sino tiene que ver con la esencia misma de Dios. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el Padre, Dios es Dios de verdad, y el Espíritu Santo está en toda verdad. Cuando hablamos de la justicia de Dios, podemos hacer referencia al pasaje que dice el justo por la fe vivirá, que el justo va a ser salvo. Es que el justo es el justificado. El justo no es el que es justo, ¿Ya? sino que aquel que es declarado justo a pesar de su realidad por creer. Entonces, se le declara justo por creer. Entonces se le imputa la justicia de Cristo, la santidad de Cristo y la verdad de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad, la santidad y la justicia de Cristo? Nosotros dice que hemos sido creados por Dios en esas cosas. Entonces el hombre también tiene que estar metido en la santidad, en la verdad y en la justicia. Cuando hablábamos de la verdad, hablábamos de sin pecado, de andar de manera apartado del pecado, ¿no? Que Cristo es la verdad. A esa verdad se está refiriendo. Vamos a intentar explicarlo de manera simple. El problema que nosotros tenemos en la actualidad es la sobredimensión de la gracia, ¿no? Ya un teólogo de la década del 40, Dietrich Bonhoeffer, hablaba de la gracia barata, ¿no? De cómo todo el cristianismo se había deformado porque pensaba que se podía pecar, vivir mal, y la gracia es gracia barata. No, él hablaba de que hay un costo que le costó a Cristo y una gracia que es demasiado cara como para estarla pisoteando. Pero al margen de eso, tú sobredimensionas el amor, aparece la gracia y aparece la misericordia como las cualidades más importantes en Dios, y entonces Dios tiene que soportar cualquier cosa. Pero se olvida que Dios es, así como es amor, Dios es un Dios santo y es un Dios justo, que hace justicia. Ahora, la justicia, la santidad y la verdad, te explico cómo se relacionan. Mira, la verdad no tiene que ver con una idea, con un pensamiento, tiene que ver con una esencia, tiene que ver con lo que se podría decir es en su raíz más profunda, ¿verdad? Tiene que ver con luz. ¿Ya? No con idea, no con ideología, no con pensamiento, sino con luz. Por eso que Juan, cuando escribe, dice en su primera carta, dice que si alguno anda en pecado, está en tinieblas. Y no dice las tinieblas están en ti, sino la verdad no está en él. Que no resplandeció la luz de Cristo. No hay la luz de Dios, Dios es luz. No hay tinieblas en él, no hay pecado en él, no hay mal pensamiento en él, no hay mala intención en él, no hay mala motivación en él. Entonces sus caminos son, sí, verdaderos, pero sus caminos son perfectos, sus caminos son puros, son limpios. Su palabra es limpia, dice el salmista de Salmo 19. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando que lo que habla, lo que es, lo que dice, lo que hace, todo es puro, todo es limpio, límpido, todo es luz y todo es verdadero, no porque es una verdad, sino porque es su forma de vida, su razón de ser, su esencia y aún su hablar y todo lo que él ha creado lo crea desde la verdad. O sea, esta es realidad. Entonces, la verdad es la que aquello que está ligado completamente a Dios, sea en pensamiento, palabra, obra, lo que sea, y ese es aquello en lo que debemos vivir. No querer la verdad, o sea, ir a las tinieblas, ir a la oscuridad, ir al engaño, al error, a la vez que estamos contradiciendo la esencia misma de la creación y de Dios, estamos haciendo injusticia con Dios, porque el pecado es eso, es injusticia contra Dios. Y Dios es santo, Dios es justo, Dios hace justicia. Entonces, cuando dice que el hombre ha sido creado conforme a la justicia de Dios, porque no es que nos ha recreado y pasó por alto el pecado, lo castigó en el Hijo. Claro. Y entonces sí es justo e hizo justicia a su santidad, a la verdad, hizo justicia a su esencia. Pero a la vez que Él hace justicia, o sea, que ejecuta un plan justo y que todas las cosas Él hace con sano equilibrio y en verdad, justicia y verdad de la mano, eso habla de la santidad propiamente dicha de Dios, de la pureza de Dios, que no puede contradecir ni su justicia ni la verdad. Okay.
Cuando nosotros sobredimensionamos la gracia, no estamos tomando en cuenta que la gracia no es gratis. Y que la gracia no puede ir por encima de la justicia, Claro, no por puede eso. ir encima de la verdad, Es que nosotros pensamos que la gracia es un regalo, y sí, sí es un regalo, pero alguien tuvo que que pagar costó por eso. muchísimo. Claro, tuvo un costo muy grande. Por eso cuando se habla de pecar deliberadamente, conociendo todo esto o estando en Cristo, ya no hay más redención de pecado. Y entonces, el problema que surge de eso es que la gente no quiere andar en la verdad, sigue cometiendo injusticia con Dios y no quiere ser santo. Y por eso anula los juicios de Dios. Por eso desata más bien los juicios de Dios. No, no, o sea, el hombre en su pensamiento Que piensa que pone a un lado a Dios, claro. claro, anula los juicios de Dios. No puede anular a Dios como el hombre mundano, pero sí puede anular Entonces subdimensiona la gracia para no sentir culpa. culpa ni la agresión de la palabra y el sentido de santidad, justicia y verdad. De esas palabras. El salmista decía, sin santidad, la santidad conviene a tu casa, ¿no? El juicio comienza por la casa de Dios. Y el juicio va a comenzar por nosotros mismos. Entonces, el hombre está buscando siempre dentro de la naturaleza, a pesar de que se llame cristiano, a pesar de que diga que ha aceptado al Señor, siempre está buscando de alguna u otra forma quedarse con su vieja naturaleza. Sí, construye pensamientos para eso, construye teología para eso, construye doctrina para eso. Y esa es mucha doctrina que está metida ahora. Bueno, es error metida en enseñanza cristiana que lo que hace es, ¿cuál sería la palabra? No es fomentar, pero fortalecer. Fortalecer la rebeldía humana, fortalecer la conveniencia humana, no la conveniencia divina. Entonces, Dios para ser Dios tiene que ser un Dios mamarracho que me aguanta de todo. Si no, no es un Dios de amor, tampoco tiene gracia y tampoco es misericordioso. Bueno, dice la Biblia que hemos sido creados en estos tres características, ¿no? Sí. Verdad, justicia. No puede fallar una porque si no, no habría nueva creación. No camina, así de sencillo y de simple. Sería el hombre nuevo, no sería hombre nuevo, sería hombre parchado y hombre malo. Y no existe, en Dios entramos sanos, enteritos, sí, puros. La vida nueva comienza sana. No es que no vamos a sanar. Y estas cosas de que tenemos que sanar nuestro espíritu, nuestros pensamientos, sanar nuestras cuestiones infantiles, incluso nuestros pecados desde el vientre de la madre. Lo que pasa es que uno puede entender que esas cosas pueden ser ataduras, pueden ser cosas que están ahí, que no, como fuerzas opositoras que no te permiten ni siquiera entender, ni pensar, ni caminar en pos de lo nuevo. Pero eso no quiere decir que tú, haciendo la paz con tu pasado, vas a ser nuevo. Solamente vamos a calmar. Yo soy psicólogo, acuérdate. Sí, pero haciendo esto solamente voy a calmar por calmar conciencia. O sea, el hecho de yo perdonar a mi padre que ha sido un agresor conmigo solamente va a calmar Ahora, ¿cómo comienza el asunto? Cuando tú eres nuevo, primero haces la paz con tu padre y después eres nuevo, o primero perdonas, estás obligado a perdonar porque eres nuevo, y entonces toda la carga de heridas la sueltas. Pero, pastor, ahí no se me hace difícil perdonar porque estoy muy herido. Pero es que es aferrarse al viejo hombre, al mal que le hicieron, a la dignidad pasada, a todo lo que respecta a la vida antigua, sentimientos, pensamientos, emociones dañados. ¿Y a quién puede saber si verdaderamente fuiste herido o te heriste solo, ¿no? Puede ser. Yo no dudo que hay gente que es herida, que es maltratada, que es violentada, no dudo de eso. Pero sin embargo, la gente se aferra de eso para porque el alma no tiene la capacidad de volar, sobreponerse a eso, por más que uno busque que desarrollar resiliencia desde el punto de vista psicológico. Ahora, entre resiliencia y lo que la Biblia habla de nueva humanidad, lo que la Biblia habla de restauración, hay un paso de distancia, pero es más completo lo que dice la Biblia. No solamente es adaptarse. Sí. Si yo tengo ese pensamiento de se me es difícil, quiere decir que no hay un nuevo hombre en mi vida. La verdad, cambia o no, Dios hace posible la nueva vida o no.
Dios hace posible la nueva vida. Hace posible el perdón, hace posible el arrepentimiento, hace posible la santidad, hace posible la verdad. Entonces, mientras empezamos a pensar que tenemos que perdonar nuestras fallas antiguas, perdonarnos inclusive a nosotros mismos, estamos teniendo Estamos un pensamiento mágico, un Sí. pensamiento... Pues no se quiere morir, se queremos sentir, queremos experimentar. quiero sentirme bien. Sí. Y en el espíritu no me siento bien, No, mueres, no siento, no sientes nada. no siento nada. No, O sea, me es indiferente. así es. Por eso Las Pablo cosas viejas pasaron. las cosas todas son hechas nuevas. Así es. Por eso Pablo dice, no importa lo que venga, no importa la Mira, vida, la muerte. Vamos por el otro lado. Qué fácil a la gente, mató, fue malo, él es el agresor, Dios me perdonó. Soy nuevo, no siento culpa, no siento nada. Tú me agredes, yo no perdono. Porque yo siento. Es el sermón del monte, ¿no? O la parábola de aquel del deudor, que pide perdón por una deuda, pero por una deuda pequeña no puede perdonar. Así es. Entonces, en esta cuestión del perdón, ¿qué es lo que se ha enfocado en una década anterior o 2 décadas anteriores, que se hablaba mucho de perdonarse a nosotros mismos? El problema es que Dios nos perdona, nos hace nuevos y ahí acabó. Debería ser así, Debería. claro. Pero Pero la no. gente no, pues, no entra a esa lógica de Dios, que dice que hay que vestirnos del hombre nuevo, o sea, ponerte la vestidura nueva, no seguir con los harapos. Eso es como, no sé si tú has visto a veces, el ejemplo no es muy bonito, pero déjenme ponerlo. Ese es como, yo recuerdo a algunos ancianos en la antigüedad que se bañaban, se cambiaban de ropa Se ponían y luego metían su pañuelo que estaba usado ya al bolsillo de nuevo, ¿no? claro, Se seguían ahí cargando sus mocos. su cochinada, por decir así, ¿no? Entonces no tiene sentido, porque ahí hay algo que te va a hacer sentir a la hora que sacas ese pañuelo y sabes que está sucio, ya, no, ya tienes culpa, te sientes condenado. ¿Qué van a decir? Ahora, en el caso del perdón, por ejemplo, la gente no quiere, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Entonces el otro problema que viene respecto a Colosenses está en el hecho de que dice el texto que hay que revestirnos de nuevo hombre, hay que revestirnos, ¿cómo es? A ver, más fácil, voy a leerlo. Revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué te está pidiendo ahí? Revestirse, o sea, no solamente vestirse, sino ponerte, por decir, doble vestidura, zambuirte totalmente. ¿En qué? Es la pregunta. En la imagen de Dios. ¿Ya? En el Efesios te habla de revestir a un nuevo hombre que ha sido creado según Dios, no según el hombre, no mis pensamientos, sentimientos, emociones, sino según Dios, desde Dios, desde Cristo. Que es lo que dice Pablo a los romanos, que hemos sido creados conforme a la imagen del Hijo, para que seamos como el Hijo. Y en Colosenses, Ese es el molde. Y en Colosenses dice que hay que revestirnos de nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen. ¿De cuál imagen? de Dios. De Dios. O sea que nosotros tenemos que ser imagen de Dios, y es ahí donde dice ser imitadores de... ¿Ya? Y entonces, volvemos a Filipenses, y en este caso es cuando se logra el conocimiento pleno de Dios, porque el conocimiento no es conocimiento, es experiencial. Conocimiento, cuando dice conoceréis la verdad, es la experiencia con Dios que te hace libre. Es el ser como Él que te hace libre, porque eres como Él, o sea, te da la vida de Él para ser libre, Él es libre. Tengo la experiencia, no solamente lo sé. No, es que el saber no lleva a ningún lado. El diablo sabe más Biblia que nosotros. Es lo que decía Job, yo te había De escuchado. oídas te había oído. El diablo sabe más Biblia que nosotros. Más teólogo, más doctrina que nosotros, pero no lo vive. Ah, entonces, lo que no puedes experimentar la realidad de Dios como antes la experimentaba. Puede sonar fuerte, pero el diablo puede ser más cristiano ahora Sí, que los cristianos. que los cristianos, porque conoce más Biblia que nosotros. Está terrible este comunicador, no sé, échenle la culpa a él de lo que está diciendo. El productor es el que está hincando. Él es el que está. Pero por eso,
No me importa cuánto vaya a la iglesia, No, es martes, religiosidad, es jueves, religiosidad. no, No, no hay imagen de Cristo, no hay imagen del Padre, no hay carácter de espíritu, no hay cristianismo. no importa cuánto lea la No, Biblia, no no importa si cuántos... golpeas el pecho, como- subes al cerro, ayunas, oras, echas Es, demonios, es experiencia, o sea, es conocimiento experiencial. la vivencia de Dios en mi Sí, vida. porque cuando se habla de conocer a Dios en el texto bíblico, los términos que se usan siempre están relacionados al conocimiento que tiene el varón y la mujer cuando se casan, A la intimidad. intimidad. Entonces, Sí, cuando Jesús dice, hablando del ayuno, de la oración, es mejor que estés en intimidad, a solas sí, con Dios, sí, que no sea conocido por los demás, sí, porque es un tema íntimo con Dios. así es. Y cuando entramos en esa intimidad es entrar en otra dimensión, ¿verdad? O sea, Es volcarte a Dios, a su realidad y que la vida de Dios se vuelque a ti. y es experimentar una paz como que no se puede Pero describir. eso es lo que dice Pablo a los Gálatas cuando dice el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, Gozo, paz. paz. Y la paz no tiene que ver con que no hay conflicto. La paz tiene que ver con que estás en un estado de paz con Dios y vives en la misma esencia con Dios, esa paz que Dios tiene. Es tener ese gozo en tiempos difíciles. Que te das por encima de circunstancias. De todas esas cosas de Todo lo amor, de Dios en uno. todas esas cosas que Pablo escribe en Gálatas, esas 9 cosas, Es la vida de Dios en nosotros. es la vida de Dios en nosotros. No importa las circunstancias. No, No importa lo que me pase, no importa lo que haga el mundo, ahí no no hay que importa yo siento, yo quiero, yo puedo, a mí me gusta, no me gusta. es estar ahí nada más. Ah. Entonces, volviendo a Filipenses, cuando Pablo está escribiendo esto a los filipenses, en el 3:9, él antes le dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. A los colosenses le dice que nosotros estamos, que en Cristo estamos completos, la plenitud está en Cristo. La plenitud no está en la religión, la plenitud no está en lo que yo logro, la plenitud está en Cristo. Él te da la plenitud. Y acá la perfección está en Cristo. La plenitud no está en hacer las cosas de Dios, No, no. No no, está en predicar la palabra de no. Dios. No, ese es como que tú me dijeras, por decir así, el ejemplo no es muy bueno, pero déjame decirlo así, que la corriente se realiza cuando tú machucas el interruptor. La corriente es corriente, La corriente siempre está, solamente hace contacto. sirve para algo, pero si no, sí, igual está ahí. Si no está, no sirve, no existe. Si no está el Espíritu Santo, todo lo que hagamos, Vano es, nos puede echar demonios, sí, el Señor va a decir chao. sí, porque lo que Dios busca es que su carácter, su vida se manifieste en nosotros. Entonces volvemos a caer en el mismo punto de que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, Así es, alcanzar la así plenitud es. en Cristo. Entonces, esta profundidad donde yo tengo que revestirme de Dios, solamente la encuentro en una decisión personal, como decía nuestro productor. Es que tú decides, yo decido. Libre albedrío nunca nos quitan. Aun cuando Nos, nuestro espíritu... nos ofrecen todo y uno decide. Por eso que el hombre, al 99% de la gente vive en la carne. Porque decide vivir en la carne. El ofrecimiento está, todos los beneficios están, todo está listo para que nosotros simplemente podamos tomarlo, pero la parábola de Jesús, yo sé que va más allá de eso, del hombre que organiza una fiesta y empieza a invitar a todos los demás y no quieren ir y lo rechaza. Esa es nuestra, digamos, mucha de la posición que tenemos ahora. Rechazamos lo que el Señor nos está dando. rechazamos la vida que nos quiere dar. Mira, Pablo vuelve a decir, ahí pues nosotros el mismo sentido que hizo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando semejanza de hombres, se hizo actuó en debilidad. Y luego, ¿qué pasó? Se humilló hasta lo sumo, obedeció hasta la muerte y fue exaltado. Se humilló, obedeció, fue exaltado. ¿Qué cristiano ves? Humillado, obediente y nuevo hombre. Queremos ser exaltados de frente, sin humillación, sin muerte, sin nada. Sin muerte al pecado, sin muerte a nada. Es ahí, como hablábamos la otra vez, de la trascendencia,
buscamos trascender por nuestro propio esfuerzo, no por la humillación y que Dios nos exalte, ¿no? Humíllese primeramente el que quiere ser exaltado. Curiosamente, en vez de trascender, descendemos. Pero pensamos que estamos yendo por buen camino. Y, Bueno, es que la religión, acuérdense, de una u otra manera, nos guste o no nos guste, somos herederos de una tradición no necesariamente cristiana, aunque decimos que somos cristianos. Con todo, yo creo que luego de los apóstoles, los padres de la iglesia, ahí se perdió mucho, porque no había texto, y entonces entraron ideas, entraron corrientes, y por qué no decirlo luego ya cuando se oficializa el cristianismo católico, la gente comienza a beber de ese cristianismo, no comienza a beber de texto. es un cristianismo pagano. Ah, ¿verdad? bueno, es un cristianismo deteriorado, o sea, la verdad comprendida a conveniencia, ¿no? Y tomada como religión por un tema político, más que por un tema de conciencia. O sea, ¿no? mira, solamente sin entrar en polémica ni alargar el asunto, piensa en cómo es que entre los griegos se pensaba en un hombre perfecto, de alguna manera perfecto, que podía alcanzar estatura de semidios. Llega el cristianismo católico y del cual beben los protestantes, porque no se desliga totalmente para mí el protestantismo del catolicismo y los evangélicos del protestantismo, porque debemos herencia protestante, y al final de cuentas, todos somos pecadores y no podemos salir de ese estado. Tenemos todavía razonamiento helénico. Y terminamos diciendo que, bueno, pues Pablo era platónico, ¿no? Sí, tenía ese razonamiento. Y se enseña eso, ¿no? Se enseña en los seminarios que cultura helénica, toda esa cultura griega para poder entender el razonamiento de Pablo. Sí, Cuando el razonamiento de Pablo creo que viene del espíritu correcto. y solamente Es vida utiliza, en el espíritu. ¿no? Y solamente utiliza este conocimiento humano para Y escribir en la terminología. y la terminología. Ahora, dentro de todas estas cosas, yo sé que aquí es un poco conflictivo cuando hablamos de que la iglesia está contaminada. Y se ha venido contaminando con grupos ocultistas que han sacado ciertas cosas y que mucho de esto, de estas iglesias que son bastante doctrinales y bastante bíblicas, han sido influenciadas por estos grupos ocultistas. No vamos a mencionar Por todo, filosofía, ocultismo, y en la actualidad, después de la caída del muro, Oriente se metió a Occidente, y al final de cuentas hay mucho orientalismo, lo que tú decías, mucho ocultismo detrás de estas cosas. Y la gente no lo percibe, más bien lo integra. Es que la gente se ha acostumbrado, creo que responde a un tema social, ¿no? Que la gente ya no lee, o prefiere tener todo masticado, todo rápido, todo instantáneo. Vivimos en una sociedad donde todo es instantáneo, donde todo lo queremos tener rápido, ya no queremos pasar el café, no queremos hacer el cuáquer, todo es, En la sociedad de imagen ya no se piensa. ¿no? Entonces eso también ha afectado al cristianismo, que ya no vamos a leer la Biblia, sino prendemos nuestra radio, prendemos nuestro canal de televisión, prendemos nuestro Todo YouTube, masticado ya. todo masticado y pensado para, entre comillas, revelado a otra persona, Bueno, regurgitado. regurgitado, ¿no? Y eso no es muy bonito de comer. Y hoy se cree que hay muchos popes de la teología, que su palabra es ley y que no podemos juzgar y que no podemos hacer, digamos, contrastar lo que se dice, ¿no? Y yo creo que la palabra de Dios nos va iluminando, aun cuando no tengamos el conocimiento académico de un doctor, de un estudioso, ¿no? Con que aun cuando no sepamos leer ni escribir, la palabra de Dios siempre llega a nosotros y su espíritu va dándonos el entendimiento y el conocimiento de estas cosas. Entonces, no hay excusa para decir no sabía o delante de Dios, que cuando nos presentemos, digamos, no me enseñaron, o como Eva, ¿no? Él tiene la culpa. La serpiente tiene la culpa, y Adán, la mujer que tú me diste. De todo le vamos echando la culpa a los demás. Y esto es, creo que, una llamada de atención para la iglesia, de que no tenemos excusa. No tenemos excusa para no entender estas cosas, porque no necesitamos grandes cosas
poder saber. Es el Espíritu quien va revelando nuestras vidas y es el Espíritu sencillo. Lo que usted dice, yo lo conozco, estaba viendo hace poco parte de su biblioteca, de sus cosas que está acomodando. Entonces yo conozco cuánto conoce usted de la palabra de Dios, pero el mismo mensaje también lo he escuchado de hermanos muy humildes que tienen primera, segunda y de secundaria y que se plantan y dicen exactamente lo mismo, quizás con términos más fáciles, pero es lo mismo, que la vida cristiana no es un proceso, es el cambio inmediato. Cuando venimos a Cristo de corazón, necesitados, sabiendo que necesitamos algo para nosotros que nos haga dar un golpe de timón y cambiar, ahí comienza un cambio verdadero. Y se ve en la vida del cristiano que vive de esta manera. Entonces, yo creo que no tenemos excusas para no buscar revestirnos ni vestirnos del Espíritu de Dios, ni siquiera para ser imitadores de Dios, porque de eso se trata. Nosotros tenemos que llegar y Él nos ha dado su Espíritu, como hemos estado conversando. Y curiosamente esa palabra que usa de imitador es una mala traducción porque es mimetizarse con Dios. Hacerse uno. Hacerse uno con Él, y creo que está dentro del concepto griego, ¿no? Sí. Mímetes es la palabra. No es ser, como decíamos en un programa, un imitador, un cómico conocido, ¿no? Un Carlos Álvarez, un JB que toma rasgos y creo que hacemos nosotros eso, ¿no? Sí. Tratamos el imitador dar relevancia a ciertos aspectos, y entonces nosotros damos relevancia a ciertos aspectos de bondad, y ya decimos que somos imitadores de Dios, pero no estamos mimetizados. Cuando nos mimetizamos tenemos ya la esencia, la naturaleza, ¿no? Así es. Te haces uno con Él. Nos hacemos uno. Y ahí también va la intimidad con Dios, que Dios va tomando nuestro espíritu y nosotros, ahí donde creo que experimentamos un cierto, cuando dicen, no, echa tus cargas a la cruz, ya no está llevando nuestras cargas, tenemos libertad. Es que es la vida de Dios fluyendo en nosotros, ¿no? Entonces, vives aquí en la tierra con otra orientación, vives aquí en la tierra desde otra lógica, vives aquí en la tierra desde otra dimensión. Entonces eso no se entiende, se piensa que es vida religiosa, un poco más buena, un poco mejor. Dejando un poquito de lado los papeles, los roles que tenemos dentro del... Muchas veces la misma iglesia te hace sentir mal porque te dice, no, pero tú no puedes vivir, no puedes pensar así porque todavía tienes pecado, no eres... Entonces hay un poco como que... Es que eso se debe confrontar, pero no para que se quede en el sentido de tú no puedes porque tú eres pecador, sino mira cómo estás y por qué no cambias. Sí, si tienes todo lo que se te ofrece. Pero es que me decía el otro día un pastor, pero es que no todos pueden tener esa dimensión. O sea, bueno, pero es que tienes que tener la fe, la confianza, la esperanza en ese... No, pero es que no puedes, todos tenemos el mismo grado de fe. No todos podemos enfrentar el pecado de esa misma manera. A algunos les cuesta más. Entonces uno no entiende cómo hablamos de un Dios justo, verdadero, de un Dios puro, que nos da de su vida, de su espíritu. Es que se tiene un Dios que no puede con la vida del cristiano. Por eso tiene que pasar por alto las cosas y por eso existe la gracia y el perdón. No existe el perdón para hacernos libres del pecado, de la muerte, de Satanás, del mundo, del yo, sino para perdonar nuestra maldad continua, no para cambiarnos la condición. ¿Para calmar nuestra alma? Tiene que cambiar nuestra condición totalmente, hacernos libres. No, pero cuando tomamos a Dios así, de esa manera, tenemos un Dios que busca calmar nuestra alma. Ah, sí, calmante. No es la medicina que no es la inyección que nos cura la enfermedad. Nunca extirpa nada. No saca nada. Y al pecado hay que extirparlo. Y Dios en los tiempos antiguos, cuando había pecado, se llevaba con todo, no perdonaba pues a los hijos que son inocentes. No, pero hoy día la gracia permite que Dios sea más blandengue. Y se critica a Dios y dice como un Dios bueno, no creo que castigue. ¿Cómo va a ser así? Es muy duro, no tiene misericordia. Ya tuvo misericordia, ya nos perdonó, ya envió al Hijo. Ya amó.
Y quizás por eso se explique que la iglesia ahora no sea influencia en la sociedad y nuestra sociedad esté... Es que la iglesia quiere ser influencia desde las armas del mundo, de la lógica del mundo, de la vida del mundo. Entonces quiere ser luz metiéndose en la política, cuando la política es corrupta. Ahora, que no podemos estar alejados de la verdad, de la realidad, no. Pero debemos denunciar el mal, no meternos al mismo sistema. Ahora, la gente dice, no, es que cuando llegue el partido, vamos a ser un partido cristiano, va a cambiar. A ver, vamos a decirlo de arriba te deja. Eso es una... Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Ilusión. Igual. Pensemos de una manera fácil, muy fácil. Llegó la pandemia, y todo el mundo se creyó el cuento de que era un virus. Y hasta médicos cristianos seguían los protocolos que le daban, porque si no, les quitaban la licencia. ¿Se hicieron o no se hicieron el sistema? Se hicieron el sistema. La iglesia cerró las puertas porque creyó que se contagiaba el virus cuando te estaban irradiando. Ya los estudios de hoy dicen que ha sido irradiación. Pero cerraron y ahí está, muchos aprovecharon para agonizar y para morir ya. Y ahora la iglesia se ha vuelto una iglesia floja, que ya no va a la iglesia. No va a la iglesia. El sistema se los tragó. Entonces, no, ahí lo dejamos mejor, porque si no vamos a comenzar a analizar todos los males. Es que yo pensé, como le repito, que esta situación va a hacer que la iglesia despierte. Y la iglesia se echó más a dormir. La iglesia nunca cumplió su rol. Tanto se habla de que la iglesia debe ser voz cantante en el mundo. ¿Dónde está la voz profética? ¿Dónde está que la iglesia le marque el paso al mundo, no que el mundo le marque el paso a la iglesia? ¿Y dónde está aquel que discierne los tiempos? ¿Quién discierne los tiempos? ¿Los científicos? ¿Los mentirosos? ¿O el Espíritu de Dios en la iglesia? Es el Espíritu de Dios. Era más fácil creer a un médico que creer la Biblia en ese tiempo. ¿No? Durante toda esa época fue una época difícil de alguna manera. Sí, por la incertidumbre, la mentira y por los todo medios lo que pasó, aplastando a la gente. Pero yo creo que también era un tiempo propicio para buscar a Dios y para afinarse. No, pero la gente contrató más Netflix, sí. En vez de buscar la Biblia. Había bastante tiempo. Mira, para mí ese tiempo fue interesantísimo. Pude leer la Biblia, pude leer, analizar libros completos de la Biblia en ese tiempo, analizarlos, no solamente leerlos, bosquejarlos y todo. Que si, por decirlo de una manera, podría yo estar tranquilo los próximos 20 años sin tener que hacer un sermón, porque me pasé ese tiempo leyendo y toda la Biblia está súper marcada con 1, 2, 3 y puntos y diferentes colores, diferentes sermones. Sí, Solo por citar algo, ¿no? Claro, o sea, yo también, o sea, en 2 días, me leí todos los salmos, ¿no? Y eso que bueno, dejaba de hacer algunas cosas. Pero dije, pero esto es maravilloso para empezar a leer la palabra de Dios, releerla. Nos habían dado vacaciones. Pero vacaciones para el mal. Bueno, nuestro productor ya también está pidiendo vacaciones. Vacaciones, sí. Vacaciones. Tiene que revestirse. Así. Tiene que revestirse. Ya cuando se revista no va a ser un problema el tiempo. No va a tener el problema del gato sobre su chompa. Dice, ¿no? Que el gato le ha convertido la chompa en chompa de alpaca, ¿verdad? Bueno, pastores, sus recomendaciones para los que nos ven, recomendaciones que tenemos en cuenta que la decisión es nuestra. Últimos tiempos difíciles, que volverse al Señor, no volverse a doctrinas humanas, sino volverse al texto y dejar que el Señor nos muestre por el Espíritu las cosas que están allí puestas, enseñadas como misterios. Los misterios son para nosotros, ¿no? Cosas que ojo no oyó, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Exacto. Bueno, nos despedimos deseando que el Señor sea propicio en vuestras vidas y que nosotros estemos siempre en su búsqueda y lo encontremos en la palabra y lo encontremos en nuestros corazones siempre. Dios los bendiga y acuérdense, hagamos un programa especial sobre lo que está pasando en estos tiempos de actualidad con Israel, que ya lo hemos tocado hace un poco tiempo. Sí, hay mucho ahí. Hay mucho ahí.
y ya los mismos comunicadores están viendo y están viendo a la Biblia a ver qué puede pasar. Sería interesante hacer un programa especial fuera de estos temas del hombre nuevo. Como extras especiales, Como los es. especiales de nuestro productor Eddie. De nuestro productor, que también tiene mucho que aportar en ese sentido. Sí, pues. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios sea con ustedes en todo tiempo. Muchas bendiciones. Chao.